Es muy complicado porque es un negocio súper rentable, y del otro lado pues es bastante injusto. Entonces suena bien que haya un anuncio presidencial de que se elevó al 10%. No es lo que se necesita, esa es la verdad. Nosotros lo único que necesitaríamos es piso parejo para poder producir. Nuestra génesis que nos llevó. Y pues bueno, estamos aquí para... Los problemas los puedes anticipar y todo. Y pues... Medicamento, me firma la... Sí, está bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sintérgica, una conversación con dueños y directores de empresa para conocer y acompañarlos en su camino en el que se convirtieron en los héroes de su propia historia. Nos acompaña Carlos Gutiérrez Medrano, director general de MetaCube, entre unas otras tantas cosas. Y pues nos acompaña también Arnaud Verhasselt. Somos los anfitriones. Carlos está como nuestro invitado y pues un gusto de tenerte, Carlos. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Buenísimo. Y pues vamos empezando muy rápidamente, que nos platiques, ¿no? De qué va tu empresa, que nos hagas una breve introducción a tu sector, a tu industria, permitirle a la gente conocer de qué va, en dónde juega tu negocio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Muy interesado en poder compartir la experiencia que tenemos a lo largo de 24 años como empresa. Pero bueno, como profesional, pues unos poquitos años más. Iniciamos haciendo publicidad. Originalmente había muchas empresas que por el giro eran muy interesantes para producir contenidos en animación. Lo que queríamos hacer era animación tridimensional. De hecho, creo que fuimos la primera o de las primeras empresas que empezó a hacer, no solamente en Guadalajara, sino en México, animación 3D. ¿De qué año estamos hablando? En el 2000 fue cuando tuve la oportunidad de ir a un evento que se llama SIGGRAPH, sigue existiendo. Es un grupo especializado de la Asociación de Computer Machinery en Estados Unidos. Y en este evento, que fue en Nueva Orleans, mostraban las tecnologías que estaban usando para hacer las películas de Pixar, de DreamWorks, de Disney. Y pues me maravillé con lo que estaba por ocurrir a nivel global, que se está repitiendo ahora con la inteligencia artificial. Pero en aquel entonces no había ni universidades, ni escuelas, ni empresas en nuestro estado y en nuestro país que se especializaran en el uso de estas tecnologías. Entonces, para 2002 ya habíamos formado una compañía que es MetaCube con 2 socios. Los 2 eran artistas, uno más orientado a los efectos visuales, o se fue especializando en efectos visuales, y el otro en animación de personajes, ¿no? Como no había nadie, se convirtió pues la empresa en un receptor de talento. Después este talento que estuvo en MetaCube pues generó otras empresas, y hoy pues ya hay un ecosistema en nuestro estado de compañías que originalmente trabajaron en MetaCube y después crearon sus propios emprendimientos, ¿no? Pero nos tocó ver el crecimiento de la industria desde todos los ángulos, desde la parte empresarial, desde la parte educativa. Ayudamos a abrir la carrera de animación del TEC de Monterrey, ayudamos a abrir universidades como la Universidad de Artes Digitales, como la UNIAD. En todas las universidades participamos como maestros, consultores, y poco a poco fuimos ayudando a que se empezara a desarrollar el talento, ¿no? Y hemos participado desde todas las trincheras. Me faltó una, que le llaman la famosa triple hélice. Ok. En 2015 me invitan a dirigir un proyecto federal que se llama Ciudad Creativa Digital. Claro. Nos tocó construir el primer complejo creativo, obtener el nombramiento de UNESCO como parte de la red de ciudades creativas, desarrollar pues, básicamente toda la infraestructura para que comenzara el proyecto de Ciudad Creativa, que afortunadamente sigue existiendo. Entonces, desde la parte de política pública, entendemos el sector. He participado durante muchos años como vicepresidente de Industrias Creativas en la Cámara de Alta Tecnología, y pues he sido muy afortunado de ver el desarrollo de este sector desde la parte empresarial, desde la parte académica. Participo con la academia en la Universidad de Guadalajara. Estuve en el Parque Tecnológico 9 años del TEC de Monterrey. Entonces, la verdad es que tengo algo de experiencia en el sector y me siento muy afortunado por ver cómo ha crecido, cómo ha desarrollado una industria local y cómo está
transformándose en este momento, ¿no? Buenísimo, ¿no? Pues un background impresionante, ¿no? Pues estamos hablando de 24, 25 años prácticamente, y como pionero, ¿no? Al final de cuentas tú eres el conductor de la cultura, desde lo que viste hasta lo que se desarrolló como ecosistema, ¿no? Carlos, ¿y cuál sería en este sentido el propósito de tu organización, de tu empresa, en todo este ecosistema, entendimiento, cultura? ¿Cómo identificas tú tu propósito? ¿Cómo se lo explicas a tu equipo? ¿Cómo lo entiendes tú con tus socios, con tu gente? Lo que originalmente queríamos era contar historias. Estuvimos desarrollando proyectos que la verdad fueron muy interesantes. Prácticamente hicimos comerciales para todas las marcas jaliscienses, para Dulces Vero, para Huercoiris, muchas que posiblemente ya ni conozcan, pero estuvimos haciendo publicidad para todas esas compañías, incluso para fiestas de octubre hicimos comerciales animados que no han repetido por alguna razón. Y nos tocó ver cómo estas empresas fueron adquiridas por compañías más grandes. Entonces, la realidad de nuestro país y el mejor consejo que les puedo dar estando en Jalisco es que es 2 o 3 veces más complicado desarrollar una empresa del sector creativo en nuestro estado simplemente por no estar en la Ciudad de México. Toda la publicidad se concentra allá, todos los incentivos reales se concentran allá, aunque hay iniciativas estatales en las que participamos para desarrollarlas. No es absolutamente comparable con lo que puedes hacer en la Ciudad de México, y el crecimiento exponencial que tiene la Ciudad de México muy difícilmente lo vas a encontrar acá. Hay otras cosas que tenemos a cambio, como el tiempo para pensar en ideas mucho más innovadoras, pero la realidad es que el mercado está allá, ¿no? Sí, y el talento, ¿no? Sobre todo, o sea, yo creo que la cantidad de talento, la diferencia debe ser abismal en proporción, ¿no? Fíjate que esa es una de las cosas que sí te puedo decir que tenemos a diferencia de la Ciudad de México. Tenemos una concentración de talento. O sea, Guadalajara, fuera de cualquier gobierno y fuera de cualquier temporalidad, es una ciudad creativa por sí misma. O sea, hay mucha gente que viene no solamente de Jalisco. La verdad, hay muchos casos de éxito de gente que colaboró con nosotros en Metacube, que está trabajando en Sony, en Spider-Man y demás, que no eran de Guadalajara, eran de Torreón o eran de Oaxaca o eran de otra ciudad o de otro estado, pero vienen a Guadalajara y aquí hay un ecosistema muy interesante como para que propicie el desarrollo de contenidos creativos o de un ambiente creativo per se. Ciudad de México es mucho más el rush de la publicidad, es mucho más agresivo. Y aquí hay como un soft landing en cuanto a poder pensar, ¿no? La comparación burda pudiera ser Ciudad de México y Roma, y aquí es más como Grecia. Aquí tenemos más espacio para pensar, idear, ser creativos. No le va tan bien eso al negocio, ya hablaremos de eso, pero desde un punto de vista de insumos, te podría decir que puedes encontrar mucho mejor gente aquí. Ok, no, interesantísimo. Carlos, ahora sí platícanos en tu rol, en tu organización, ¿cómo autopercibes tú tu rol en tu organización? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu reto? ¿De qué te encargas tú al frente de tu equipo? Originalmente fue muy similar a lo que ustedes hacen de coaching. Primero, no, ahí sí te voy a interrumpir porque es consultoría, ¿no? Consultoría, perdón, disculpa. Luego nos ofendemos. Es que está muy trillado el término coaching, ¿no? Y es más fácil de decir y demás, sí, pero te pido una disculpa. A lo que me refería es más como un evangelizador. Primero, al ver lo que se podía hacer, fue primero decirle a la gente de nuestro estado y luego a la gente de nuestro país que podíamos hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo en Hollywood, aunque tuviéramos presupuestos mucho más limitados. Y era un tema de talento, creatividad, y picar muchas piedras, ¿no? Entonces, primero fue este punto de, bueno, sí podemos hacerlo. La realidad es que nos tocó una etapa donde el gobierno federal y el gobierno estatal estaban muy alineados en cuanto a el común denominador global. ¿A qué me refiero? Hay una tendencia cuando estás hablando de industrias creativas, nace curiosamente en Frankfurt la idea de industrias culturales o de empresas culturales, y el Reino Unido realmente es un catalizador del tema de las industrias creativas. O sea, Inglaterra o Londres concretamente empezó a posicionar esta industria o nuevo sector como uno de los principales para poder detonar ciertas zonas específicas.
Lo adopta muy bien Colombia con el término economía naranja. O sea, hay un libro por ahí que se llama La economía naranja de Buitrago y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces te cuento todo esto porque resonó en el gobierno federal, en aquel entonces panista y después priista, el hecho de que México es un país creativo y podía tomar ventaja del talento de los artesanos, de los pintores, de los escultores, de los cineastas, para poder desarrollar un proyecto que generara o impactara dentro del PIB. Siempre estamos rondando entre el 2.7 y el 3.5% del PIB en cuanto a industrias creativas y culturales en nuestro país. La verdad es que es demasiado poco, pero aún así es muy representativo para nuestro país. Entonces, con esta alineación, en lo que nosotros estábamos desarrollando talento y generando proyectos, el gobierno federal decide generar incentivos para este sector. Primero por el lado tecnológico, o sea, se fueron más a la segura por el lado del software, por eso que estemos tan pegados a Canieti, pero después la visión fue, bueno, vamos a generar un valor agregado mucho más alto y en lugar de estar solamente manufacturando, vamos a generar oportunidades para un nuevo sector. Y entre 2005 y 2015 hicieron un montón de programas, incluyendo Ciudad Creativa Digital, para detonar este sector, ¿no? Entonces no fue gratuito, por decirlo así. O sea, sí, por un lado estaba el talento, estaban desarrollándose las universidades, pero si no hubiera existido este ímpetu del gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Economía a través de la dirección de ProMéxico, hubiera sido prácticamente imposible estar hasta donde estamos. O sea, Yo me llama mucho la atención, tu historia está increíble. Pareciera que estuviste todos esos años en la bicicleta pedaleando con el viento en contra. La verdad, porque pues como dijiste, no estamos en una ciudad de cine, no estamos en un país de cine, estamos lejos de la Silicon Valley donde se producen todas esas tecnologías, estamos lejos de Hollywood donde se demandan todas esas tecnologías, y pareciera por tu historia personal, y a mí se me hace increíble, que puedes agarrar cualquier ramita para seguir subiendo, ¿no? Y yo quisiera preguntarte abiertamente en el tema empresarial, ¿cómo un empresario se mentaliza para esto? Es decir, todos los empresarios tenemos de repente una vocecita que nos dice, a lo mejor no es mi momento, a lo mejor no va a poder, a lo mejor no estoy en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿Cómo haces para callarla y seguir avanzando? Fíjate, ¿cuál es tu truco? Qué buena pregunta, porque yo les decía que me he sentido muy privilegiado porque me ha tocado ver antes que muchas personas lo que va a suceder. Okay. ¿Y por qué te lo menciono? Porque el hecho de poder crear, el concepto de creación, es muy poderoso. Es lo que realmente nos motiva. Un buen amigo de la Universidad de Loyola, ojo, yo no soy animador, porque lo que voy a decir puede sonar muy arrogante. Yo no soy animador. Pero un día vino a mi estudio, estando en el TEC de Monterrey, y me dice, oye, por favor, júntame a todos los animadores. Okay. Solamente a los animadores. Bueno, pues llegaron 8, 9, 10 personas y les dice, el ser animador es lo más cercano a ser Dios, porque ustedes están creando vida, ¿no? Y yo, no les digas eso, porque ellos tengo que pagar la... Exacto. No se la creen. Se la van a creer, ¿no? Pero algo hay de verdad en eso. Y ahora de cara a la inteligencia artificial, esta sensación que hemos tenido, porque es muy seductor, es la palabra, este sector, el de generar las imágenes, el de grabarlas, el de documentarlas, me ha pasado durante muchísimos años que se involucran funcionarios de gobierno y salen de la función pública y generan su empresa de cine o de animación o de software o de videojuegos. Es muy... alentador el poder crear algo, ¿no? Y como no podemos crear un vehículo, si tuviéramos la facilidad que ya va a empezar a suceder de prototipar o hacer pruebas piloto de aeronaves, vehículos y demás, esa misma satisfacción yo creo que es la que nos motiva, ¿no? Desde luego tiene que ser rentable, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, pues te vas dando cuenta cuál es el problema. Me decías, oye, ¿estás lejos? Sí estamos lejos, pero por otro lado hay un montón de historia que nos permite decir, es que México tiene una industria o tuvo una industria de cine muy potente,
¿por qué le hemos dejado de tener? ¿O por qué tenemos que batallar tanto con el hecho de poder llevar a distribución una película? Que ahorita les voy a contar cuál, desde mi punto de vista, es el problema. Carlos, dijiste dos temas muy interesantes. Uno es, ¿cuál sería para ti este equilibrio entre la rentabilidad y la inspiración creativa, el concepto que tú tengas? Y también entendiéndolo como en tu plano, ya en la cancha en la que tú juegas, ¿cuál es el equilibrio entre desarrollar o hacer un largometraje, una animación, pensando en el canal de distribución, o qué tanto se piensa en el usuario, en quien lo va a recibir? Porque al final de cuentas son los dos temas a considerar, ¿no? Tú creas un contenido para alguien, para enviar un mensaje para un segmento específico, pero tú vas a través de los canales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre pensar en el canal y pensar en el usuario final, y sobre todo la creatividad y la rentabilidad? Bueno, en términos de distribución, que ese es el mayor problema que tiene nuestro país, no lo tenía antes en la época de oro del cine mexicano. Incluso, para que se den una idea, había un banco especializado en cinematografía, donde los productores llegaban y les prestaban el dinero sin garantías, sin ningún apalancamiento, sin nada, porque sabían que la rentabilidad estaba asegurada. ¿Por qué? Porque no teníamos competencia. Entonces, el mercado mexicano, para que se den una idea, representa el cuarto lugar a nivel global en venta de boletos de cine. O sea, estamos en la posición 4 arriba de Francia, arriba de... No, y poblaciones como las de China de 1,000 millones, ¿no? O sea, bueno, China es el primer lugar, sí, el segundo. Digo, en ese contexto, ¿no? De China primero, India segundo, Estados Unidos tercero, México es el cuarto país. Pues el hábito de ir al cine sí está muy enraizado en la cultura mexicana, de verdad. Completamente. Moderna, sí, ¿no? Pues. Y en todas las etapas de vida, ¿no? Cuando estás noviando, pues vas al cine, y luego ya cuando entras a los 40, 50, ya vuelves a ir al cine, ¿no? Y luego también con los niños. Entonces, como que te acompaña en el ciclo de vida, ¿no? Y fíjate que pues, es el primer input para nosotros, el decir, bueno, yo quiero generar las mismas emociones o las mismas experiencias que me está generando las películas que íbamos a ver, ¿no? Y eso realmente es... No había universidades, no había escuelas, pero pues teníamos lo que no tienen otros sectores. O sea, no puedes ir públicamente a ver un juicio para volverte abogado o para ser consultor. No. Y acá, pues sí tienes la pantalla y sí tienes las películas y sí tienes forma de poder empezar a cultivarte, ¿no? El problema de nuestro país, que es que después del primer tratado de libre comercio quedamos totalmente desprotegidos como productores. Ok, o sea, ahí fue el parteaguas donde la industria dejó de ir rampante y colapsó. Hay muchos hitos. O sea, por ejemplo, Guadalajara en algún tiempo, que deberían de hacerle honor a lo que se hizo en ese momento cuando empezó el video. Aquí se convirtió en la capital del video home, porque se hacían películas que la verdad es que esa época fue muy rentable para la gente que estaba produciendo, porque generaba sus contenidos y los vendía en su propio mercado. O sea, ¿qué sucedía? Contrataban actores, sobre todo de comedias, les dicen sexy comedias, en la ciudad, y hacían cientos de películas, las videocopiaban en VHS y las iban a vender sobre todo a la frontera y en Estados Unidos, de manera directa, ¿no? El caso de Nigeria o de Nollywood es totalmente similar. El productor hace su película por menos de $50,000. La edita, la termina, la sonoriza y demás. Eso así empezó, ¿no? Ahora ya hay plataformas de streaming, que precisamente Europa fue quien se las empezó a proveer, pero en el momento de iniciación de todo el sector de Nigeria, el productor hacía la película, muchas cosas pues, con temas que les interesaba a ellos, que es hechicería y demás, y era un tipo de novela con hechicería. Copiaba los DVDs y los vendía en los mercados, al punto de llegar a vender 1 millón de copias de sus propias películas. Sí, pero con su propio canal de distribución, ¿verdad? Sí, les voy a poner una analogía. Imagínense que somos restauranteros, ¿ok? Pero hay un solo restaurante en todo el país. Y ese solo restaurante ya tiene el 90% de la comida norteamericana. Todos los demás restaurantes de México tendrían que vender a través de ellos. Ese es el cine mexicano. Ya. Ese es en pocas palabras. Entonces, se da un anuncio la semana pasada. Actualmente, nuestro país representa en tickets alrededor de 15,000 millones de pesos.
De esos 15 mil millones de pesos, los productores mexicanos tenemos acceso al 3%. Ok. Nada más. Los productores solo el 3%. Sí, todo México. No Oye, uno, dos, no, todos. ¿Y el canal? El canal es ese, o sea, el canal es las salas de cine. Ahora, si nos vamos a las plataformas de streaming, pues se vuelve un poco lo mismo. De hecho, las plataformas de streaming, al dominar el canal, el punto de negociación es al revés. O sea, lo que te dicen es, dame tu película, te voy a pagar siempre y cuando justifiques que realmente te gastaste eso, el valor de la película más un 10%. Ok. Sí, que son las propuestas que ya tienen todas las plataformas digitales y por eso están creando ya también mucha propuesta, mucho cine, ¿no? Vaya, los gatekeepers que tenemos son esos. Hablando ya de negocio como tal, es muy complicado que tenga rentabilidad hacer una película. Ok, entonces, perdón, estaré entendiendo que cuando tú desarrollas una película o haces una propuesta, lo haces preponderantemente pensando en el canal. Totalmente. Y es el canal el que te prescribe, oye, estamos buscando algo para niños o algo en este contexto. O sea, ellos tienen esa sensibilidad de... No necesariamente tienen la sensibilidad. La verdad es que hay mucha gente que no tiene la menor idea, pero se van por tendencias o por... No te sabría decir ni siquiera cómo escogen a las personas que están ahí. Ahora, para no solamente plantear el problema, sino también las oportunidades, en México y en el mundo, no solamente las empresas hacemos contenido final. O sea, de hecho, creo que hay muy pocas empresas en nuestro país que generan contenido. Hay unas que son relativamente muy exitosas, que están en Ciudad de México, pero también puede ser proveedor de servicios en los procesos. Entonces nosotros estamos haciendo efectos visuales para películas. Ahorita estamos trabajando en 6 largometrajes distintos que se están filmando en diferentes lugares y hacemos efectos. Nos piden hacer un comercial completo, nos piden hacer una escena para un comercial en lo que nosotros estamos produciendo nuestros contenidos. Ahora, ¿en qué punto estamos? Para producir cine en México, a falta de la falla de mercado, bueno, más bien en la falla de mercado en la que estamos, porque Estados Unidos tiene todas las salas de cine topadas, y ahorita les explico cómo funciona. Lo que sucede es que empiezan a generarse un montón de incentivos. Entonces, claro. La verdad es que son paliativos para corregir un error que se podría corregir de una manera más fácil desde mi punto de vista. Oye, a ver, platícanos ahora sí cómo este tema de fondo estructural en cuanto a este dominio de Estados Unidos en cuanto a los contenidos, ¿por qué no podemos proveer más de nuestra cultura, compartir más de lo que somos? Bueno, es una discusión desde mi punto de vista muy torpe y básicamente es que esto es un negocio, ¿no? Para las exhibidoras, esa es la realidad. Okay. Y las exhibidoras lo que tienen, la verdad, es un socio importantísimo que es Estados Unidos a través de una organización que se llama MPA, Motion Picture Association, donde tienen el 94% de las salas prevendidas con todo el contenido que los mandan, ¿no? Es negocio para las exhibidoras, o su negocio es que se tenga esa estabilidad, y una película mexicana pues no te va a tener esa estabilidad porque no somos una industria que esté produciendo lo que produce Hollywood. Ahora, ¿hay películas mexicanas que sobresalen? Sí. Lo que vale muchísimo la pena ver, porque muchas veces se escudan en que las películas mexicanas no tienen calidad y no tienen buenos guionistas y demás, ¿no? Puede tener muchas fallas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué somos el primer lugar a nivel América Latina en podcast y en contenidos para YouTube, ¿no? ¿Por qué el cine de ficheras tenía este mercado, ¿no? La realidad del asunto es que no existe la oportunidad porque el negocio está muy claro. Si tengo la sala llena de cine, vendo más palomitas y vendo más dulces y vendo... Esa es la realidad. Entonces, cuando eres productor y te das cuenta, mi película estuvo en salas de cine, en Netflix y demás, la vendimos a 50 países. De hecho, es la película jalisciense más vista alrededor del mundo. Bueno, tendría que ver si hay otras de la época de oro, pero en contemporáneas se vio en Japón, en Corea, estuvimos seleccionados en el Festival de Annecy, que es el más importante del mundo, en Bélgica, en Tailandia, la doblaron en 50 países, Italia y demás, ¿no? Y de eventos internacionales nosotros pudimos recuperar. Lo que sucede en nuestro país y de lo que viven los productores, vamos a suponer que tienes una distribuidora que
puede ser internacional o mexicana, ¿no? Hay un concepto que se llama adelanto de distribución. Okay. Con el adelanto de distribución nosotros terminamos la película. Entonces, si no hubiéramos tenido ese adelanto de distribución, que fueron alrededor de 21 millones de pesos, no hubiéramos tenido el dinero para poder terminar la película. Pero eso se lo está restando la ganancia. Okay. O sea, si nosotros hubiéramos tenido, de alguna manera, todos los incentivos de México, hubiéramos podido recuperar, aunque sea el adelanto de distribución. Como no recuperamos, porque sigue en exhibición y demás, y la exhibidora pone otro recurso que se llama P&A, que es las copias y la publicidad, apenas salimos tablas en nuestro país. Pero en ventas internacionales sí pudimos recuperar nuestra inversión. Oye, Arno, pareciera que hay un conflicto entre una preponderancia del canal, ¿no?, sobre los productores, o sea, un dominio total en el poder de negociación. Justo eso iba a preguntar, y también pareciera que hay otro conflicto entre qué tanto voy a producir para ser rentable y qué tanto voy a hacer una obra de arte, ¿no? Pareciera que la rentabilidad de alguna manera sofoca la creatividad, ¿no? Sí, y luego es que es muy complicado porque son diferentes niveles. En Cannes, los cineastas, los autores, los cineastas que hacen películas para ganar premios, es otro sector. Y esos están consagrados y reciben todos los incentivos para poder ir a ganar a Cannes. Y cuando ves la película dices, híjole, yo quería venirme a reír y ya me deprimió, ¿no? O sea, son cosas que aprecian mucho los europeos por alguna razón. No. A mí me encanta, pero sí sé que esas pelis no son para todos. No. O sea, hay diferentes audiencias. El punto es que realmente para ser rentable tienes que pensar en un negocio como si fueras una empresa de servicios. Porque si no es complicadísimo incluso argumentar, bueno, ha sido complicadísimo, pero ahora con la inteligencia artificial eso está a punto de cambiar. Oye, ¿y cómo rompes este cerco que hay ahorita en la distribución? O sea, ¿cómo? Porque pareciera que el mercado, los consumidores están cómodos con lo que están recibiendo en cuanto a contenidos, pero ¿cómo rompes este cerco? Fíjate que no estoy tan seguro de que estén cómodos, porque la gente queremos ver cosas con las que nos podamos identificar, y hay momentos en la historia que sí vale la pena identificarse con Star Wars, y vale la pena identificar, y vaya, vale la pena tenerlo, pero también tenemos una identidad y queremos tener a nuestros propios héroes y queremos vernos reflejados en nuestras propias historias. Como no sucede eso, pues tenemos podcasts topadísimos de views porque empiezas a reconocer en el otro interlocutor algo que te parece cercano, ¿no? Entonces, canales como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y demás tienen una afluencia de la audiencia que yo siento que no está siendo atendida en salas de cine. Ahora, los exhibidores tienen todas las cartas bajo la manga porque definitivamente te pueden decir es que eso no tiene calidad, es que eso no es para niños, es que eso no tiene nivel de producción, hasta que llegó la inteligencia artificial. Ok. Oye, y en cuanto a la identidad, ¿cuál es lo que en MetaCube ustedes, cómo fortalecen, empujan? ¿Cuál es el tipo de mensajes en cuanto a la identidad sobre nosotros que tratan de comunicar, empujar? Básicamente todos nuestros contenidos por alguna razón tienen que ver con nuestras raíces. O sea, la película de Día de Muertos, que fue muy complicada llevarla porque tuvimos ahí una controversia por el uso de la marca. Terminamos registrando Día de Muertos en el INPI nosotros después de varias demandas. Y obviamente salió primero Coco, pero vaya, prácticamente todos los proyectos nosotros creemos, desde nuestro punto de vista, es que nuestros hijos, nuestros nietos y demás, tienen que tener algo que en lo que se puedan recargar, en lo que se puedan identificar, y pues no tenemos héroes desde la época de oro del cine mexicano. Calimán, ¿no? Desde Cricri, Calimán, o sea, no hay propiedad intelectual que se esté generando, y ahora vamos a empezar a ver mayores esfuerzos. Se va a saturar el mercado como se está saturando por exceso de contenido mal hecho o producido de manera muy rápida con inteligencia artificial, pero creo que sí nos hace falta eso. O sea, nos hace falta creer en nosotros. No entiendo por qué siempre los héroes tienen que estar en otro lado, ¿no? Y no en nuestro país. Bueno, digo, pareciera que es parte de la dinámica cultural y geopolítica, porque al saturar los contenidos extranjeros en un territorio como el nuestro, esa pérdida de identidad se va dando naturalmente, ¿no? Pero sí pareciera que es un tema, pues sí, de
pues de alguna forma de tomar un poco más de control cultural, de no conectar, que la gente puede identificarse con sus raíces, con sus, pues los procesos de vida que aquí vivimos, los momentos, el entorno, lo que somos, ¿no? Sí, es que, digo, la oportunidad está ahí, porque vemos todas las películas del ejército de Estados Unidos y pues el 80% son latinos los que están combatiendo en los aviones de combate. Correcto. Entonces creo que es muy fácil hacer ese pivoteo. El tema ahora es que seguimos teniendo esa barrera. La presidenta anunció la semana pasada de que se establece una ley para tener el 10% de pantalla, ¿no? Para que se den una idea, en Corea es el 40%. Y por eso pasan las cosas que pasan en Corea, ¿no? Sí, de hecho, que hubo un repunte también, ¿no? En la calidad cinematográfica, ¿no? Es que es bien sencillo, ¿no? Para hacer una película necesitas incentivos. Porque si no, no hay manera de que un inversionista pueda arriesgar su dinero, porque sabe, cuando tú eres sincero y le dices a un inversionista, oye, ¿vas a hacer una película, vas a invertir en una película para recuperar tu dinero o simplemente porque te interesa comunicar el mensaje, apoyar a la industria y demás? Porque si es para recuperar tu dinero, es un moonshot. Exacto. Así de simple. Y sí o sí, tienes que tener pegados incentivos, porque si no, tienes un riesgo monumental. Ya hay historias de pérdidas de recursos y demás que dependiendo de la película tiene mayor o menor valor. Si estás hablando de una comedia romántica, si es un éxito se puede convertir en una franquicia, como posiblemente fueron Nosotros los Nobles. Las películas de animación tienen todavía ese grado de seguridad de que los personajes pueden hacer otro tipo de cosas. Pueden ser merch, pueden hacer un montón de otras cosas más, ¿no? Que también tiene su complejidad. Pero si eres totalmente sincero, pues la verdad es que es muy complicado recuperar la inversión de un inversionista. Entonces, por un lado, sin los incentivos no puedes producir, pero la verdad es que lo único que nosotros necesitaríamos como productores es tener acceso al mercado. O sea, no hay otra, ¿no? Son muchos temas políticos, es muy complicado porque es un negocio súper rentable para las productoras norteamericanas. Los dominantes, ¿no? Sí. Y del otro lado, pues es bastante injusto. Entonces suena bien que haya un anuncio presidencial de que se elevó al 10%. No es lo que se necesita, esa es la verdad. Nosotros lo único que necesitaríamos es piso parejo para poder producir. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber nichos, como sucede en Francia, como sucede en Corea, y se va a empezar a especializar porque la gente, los productores, no están viviendo de dádivas, porque eso es lo que está sucediendo. No tenemos la tarjeta del bienestar, pero tenemos el Eficine. Exacto. Pero de alguna forma, digo, si hay un mercado que tiene una disposición de pago, el tema es acceder a ellos para que directamente ustedes puedan ser autosustentables. Así, ¿no? De simple. Entonces, si te fijas en los canales de distribución, pues productores independientes o productores no necesariamente tan independientes, la tenemos muy complicada, porque si es por vía celulares hay un gatekeeper, si es por Netflix hay un gatekeeper, si es va a suceder que no hay manera. A menos de que el producto te cueste tan barato, que eso también ya les está preocupando a las distribuidoras, a las exhibidoras, que te cueste tan barato que no necesites una inversión tan grande como se necesitaba antes. A ver, ¿cuánto cuesta hacer una película en nuestro país? Gran pregunta, ¿no? O sea, yo no quisiera decirte un número. Está fácil, es lo que puedes obtener en recursos públicos. Okay. Y posiblemente un piquito de un inversionista. Eso es lo que cuestan las películas, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con un presupuesto y le dices, va a costar 20 millones de pesos, 40 millones de pesos, qué casualidad. O sea, si son malos incentivos. Exacto. Esa es la verdad, ¿no? Pero cuando llega una tecnología tan disruptiva, que obviamente va a ser muy complicado, la trazabilidad, los temas legales, el desempleo es gigantesco, pero no solamente está moviendo el terreno de los productores, está moviendo el terreno de los distribuidores, de los exhibidores, de todo el mundo que quieren ver cómo van a regular eso, ¿no? Oye, es irónico porque precisamente en una de las industrias más creativas es precisamente donde el marco estructural normativo es el más rígido, ¿no? Entonces es curioso porque al final de cuentas se contraponen hasta en el contexto de creatividad, sí, ¿no? No lo debería de ser, pero imagínate, ya sabes cuál es el tamaño del negocio. Que alguien venga a poner en riesgo ese negocio, pues tienes que empezar a tratar de regularlo, ¿no? Oye, ya existen, o sea,
por ponerles un ejemplo, ¿no? Los actores de voz. Los actores de voz en México durante muchos años fueron los que doblaron todas las series que se iban para América Latina, ¿no? Las telenovelas mexicanas son otro ejemplo que llegaban a Europa y demás. Todo eso va a desaparecer. Y no va a haber forma de que un actor de voz proteja, aunque la presidenta quiera legislar y quiera decir que va a ser ilegal que uses voces con inteligencia artificial. Como no conocen cómo se produce, no se están dando cuenta en realidad de que lo que están diciendo es una tontería. O sea, si hay un autor, y eso es la clave para todo, del otro lado que ostente los derechos y diga, esa es mi voz y yo cedí los derechos, no va a haber forma de que nos puedan detener en cuanto a la producción generada con contenidos con inteligencia artificial. Lo malo de todo esto, el desorden que se ha generado, es que el productor que está tratando de innovar es el villano. No, es que tú estás generando cosas con inteligencia artificial, entonces estás quitando empleos. No, señores, nosotros no estamos quitando empleos. No hay una oportunidad de vender los contenidos y esa es una realidad. Primero, porque no estamos en Ciudad de México. Segundo, porque no hay manera de acceder a las salas de cine. Y yo nada más les pido que hagan un ejercicio. Vayan a cualquier Cinépolis o a cualquier Cinemex, a cualquier sala de cine y vean los carteles. Y vean en las salas qué películas están. Pueden hacer otro ejercicio. Se pueden meter a la página de Cinépolis en la India. Y es diferente. Hay mucho más películas de la India que hay películas mexicanas en nuestro país. Entonces, creo que va a venir una transformación. Creo que los creativos están en el mejor momento porque esta satisfacción de crear se está pasando. De hecho, me decían en un evento que invitaron unos amigos abogados, me hacían una pregunta de cuántos empleos se habían perdido en la industria creativa, ¿no? Y yo irónicamente les decía, no, pues ¿cuál? No se han perdido, se han ganado muchísimos más, ¿no? Porque los abogados ya son directores de cine, porque todo el mundo ya está generando contenido. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, este poder de creación y este poder de ver que un monito se mueve y tú le estás dando indicaciones, porque es tan fácil para los directores o para la gente de la industria entender lo que es un prompt. Es precisamente por eso, porque todas las instrucciones y todas las indicaciones que hemos dado, lo único que estamos haciendo es teclearlas. Es un prompt, es dirección, básicamente. Y que te entienda el personaje es muy satisfactorio y es esta magia de poder crear la que nos ha tenido aquí durante tantos años, rentable o no. Lo veníamos platicando antes de grabar. ¿Cómo ven ustedes el hecho que pues son productores de animaciones que ahora con la inteligencia artificial cualquiera lo puede hacer en una hora, a lo mejor no con la calidad que es, pero puede empezar a hacer cosas que antes eran imposibles para los mortales, ¿no? Para ustedes es una oportunidad, es una amenaza, un poquito los dos. Yo creo que las dos. O sea, lo que hay que hacer es hacer algo diferente, ¿no? Entonces, la creatividad es donde empieza a sumar en cómo te puedes diferenciar, ¿no? Porque, de nuevo, les comentaba que acabo de ver ahora un comercial que está impecable, hecho en nuestro país, no les puedo decir la marca ni nada, pero lo ves y sabes todo lo que tuviste que haber hecho detrás si lo hubieras hecho de manera tradicional. Y sí, definitivamente están perdiendo empleos, pero también se está perdiendo el valor, porque ese comercial ya no costó lo que costaba hacerlo en animación, ya no generó lo que se generaba. Entonces tienes que comenzar a pensar en otro tipo de cosas, cómo realmente con este poder y esta capacidad te puedes diferenciar, ¿no? Y las estamos explorando todas, desde irnos nuevamente a lo físico, no lo sé, o sea, y en eso estamos. Duplicar la cantidad, ¿no? Porque me imagino que el ritmo de cómo se escupe la producción va a cambiar drásticamente. Fíjate que esa es la parte que no terminamos de aprender del video home. Yo tuve una experiencia con un creador de video homes que me pareció ahora es un gran aprendizaje y creo que ahora es el momento para ese aprendizaje que tuve hace 20 años, lo puedo capitalizar, pero les voy a explicar rápidamente. Hacer un guión cinematográfico no te cuesta menos de 500,000 pesos y un año más o menos de draft, ¿no? Entre lo que le das de anticipo, casi siempre la negociación con los escritores decentes es
te voy a pagar $500,000, pero ahorita nada más tengo 200 en lo que consigo los incentivos para poder recuperar lo que ya te pagué y te termino pagando lo demás. Y entre dimes y diretes te llega a costar $500,000. Suena que lo tienes que mantener un año en la playa, ¿no? Para que escriba. Fíjate que hay gente con mucha capacidad, hay gente muy talentosa en nuestro país, pero les voy a dar el ejemplo del otro escritor, que era escritor, director y actor de Videohomes. Entonces le propuse una idea de uno de sus personajes. No se hizo el proyecto porque no tenía realmente un documento que era un personaje muy famoso de Videohomes, pero no había un documento de limpio de autor donde se viera que ostentaba los derechos de ese personaje, ¿no? Pero le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos, hablando de Star Wars, a este personaje con una ficción como parodia, como si estuviera en el mundo de Star Wars, ¿no? Como Spaceballs de Estados Unidos, que hicieron una parodia del propio Star Wars, ¿no? Pero para Videohomes. Me encanta. Vale, nos vemos mañana. Yo dije, nos vemos mañana para seguir platicando. Llegó con el guión. Ok. O sea, lo vi en la tarde y a la mañana siguiente fuimos a desayunar y llegó con el guión de 95 páginas escrito a mano. Sí, pues genialidades hay de todas, ¿no? Las estructuradas, las... Pero lo ves rápidas. Y dices, oye, pero es que aquí tiene huecos y somos a veces los cineastas muy torpes en ese sentido. Sí, la pureza de lo que escriben en Estados Unidos pero te aseguro que si hubiéramos filmado esa película, porque aparte eran 3 semanas de rodaje o 2 semanas de rodaje, hubiera sido un hito en su momento, ¿no? Entonces creo que estamos hoy en la posición de que no te cuesta lo que te costaba antes generar cosas con inteligencia artificial, y lo que debe de suceder es que tienen que salir un montón de ideas, ¿no? Porque si las podemos ver, o sea, la peor película es la que no se filma. Correcto. Esa es la verdad. Correcto. ¿No? Oye, Carlos, en este tema del guión, ¿cuál es el de una película, indistintamente de los temas que pasan con los canales y la distribución, para que una película sea exitosa, qué tanto es el guión, qué porcentaje, qué tan preponderante es tener un buen guión para tener una película Te exitosa? podría decir que el 100%. Ah, o sea, ¿sí? Sí, la verdad es que todo lo demás sale sobrando. Okay. Si no hay una buena historia que te enganche, si no hay un buen tema, si no hay un buen arco, el personaje. Hay un montón de autores, los he leído a todos y no soy guionista. Desde Robert McKee, Blake Snyder, todos. Hay una serie de pasos que tienes que seguir y una serie de reglas que tienes que seguir que después se pueden romper y demás, pero si conoces cómo sobre todo hacer que a la gente le importe el personaje principal, es la manera de mantenerlos interesados. Si a la gente no engancha con el personaje principal, y para eso hay un montón de trucos, de hecho uno de los libros se llama Save the Cat, porque el personaje en los primeros 5 minutos tiene que salvar al gato, y salvar al gato pues es una metáfora, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en Aladino, si recuerdan, abre la escena con Aladino y con su monito que se robó un pan, ¿no? Los persigue el emperador y los guardias y los van a atrapar y hay una situación de riesgo. Se escapan de la persecución y finalmente Aladino parte el pan, le da la mitad al monito, el monito se lo empieza a comer y cuando se lo va a llevar a la boca Aladino ve a 2 niños pobres que están ahí a un lado. Y en ese momento se lo quita de la boca y se lo da a los niños. Si no hubiera hecho eso, Aladino no te hubiera importado como te importa ahora. Entonces hay una serie de reglas que puedes usar. En telenovela el formato es diferente, entonces tienes un montón de tiempo para engancharte con el personaje protagónico. Hay un montón de reglas que hace que tengas empatía con los personajes, sobre todo los que vienen de menos a más. Entonces todo eso son fórmulas que tienes que seguir, ¿no? Eso es bien interesante, el tema de empezar creando una empatía con el personaje y todo. ¿Cómo ustedes lo hicieron en el caso de Día de Muertos para hacerlo, dado que el público son niños? O sea, todavía tienes que ir... Es un grado más de dificultad, ¿no? Porque tienes que hacer que tu gente entienda su psicología de ellos que ni nosotros como padres a veces entendemos, ¿no? Sí, los niños, sobre todo dependiendo de la edad, porque también dependiendo de la etapa en la que se encuentran, se enganchan a veces con el diseño de los personajes, los colores, la acción y demás, ya metiéndote más en temas de psicología. Muchas de las caricaturas o de las cosas que nos tocó ver
a nosotros, no tenían el riesgo que tienen ahora, ¿no? O sea, cortes muy rápidos, dependiendo de la edad, no son necesariamente tan buenos. O sea, hay cosas que se contraponen contra la parte ética de la venta, ¿no? Conflictos de interés, ¿no? O sea, estos videos que te están cambiando la animación cada 2 segundos, o sea, que van súper rápido, o si los niños así te los dejan. Sí, veo que en el grupo de los papás de tu escuela también le estuvieron advirtiendo sobre esto. Y sí es cierto, porque está la diferencia de la ética entre darle gusto a un niño a enseñarle algo o de plano hipnotizarlo, ¿no? Sí. Sí. Oye, Carlos, en el tema de los guiones que tú decías, no, pues es el 100%, ¿no? De lo que depende el éxito. Bueno, ¿qué tan grande es el ecosistema de guionistas aquí en México? Hay una organización que se llama SOGEM. Sí, para los productores es difícil, para cada miembro del equipo, o sea, para cada personal del crew es 3 o 4 veces más complicado. Por lo general terminan yéndose a vivir a la Ciudad de México para trabajar en alguna productora allá y demás. Los guionistas sucede lo mismo. O sea, no hay una gran escuela, hay un montón de libros, pero no tienen las oportunidades de... Cuando vas a hacer una serie o vas a hacer una película, lo que se conforma es un writer's room, perdón. Lo que hace son 6 personas que están tratando de encontrar una solución para poder hacer interesante el personaje, para poderlo hacer atractivo, empático, que la historia tenga los actos necesarios y demás. Entonces, este grupo es difícil conformarlo en Guadalajara, ¿no? Hay gente muy talentosa y muy buenos guionistas, pero vaya, se limita mucho, no por el talento, sino por las oportunidades de probar ese talento. Es muy similar a Lean Startup, ¿no? Tienes que probar rápidamente, te tienes que equivocar, tienes que recoger lo que no funciona y volverlo a traer con nuevas ideas. Ese ciclo en Guadalajara se cumple muy pocas veces porque no hay tantas oportunidades para poderlo desarrollar. De nuevo, con la inteligencia artificial puedes hacerlo, o sea, puedes probar, ver si funciona, probarlo con una audiencia pequeña, sacar la película y ver qué pasa, ¿no? Y no tuviste que esperar a todos los gatekeepers, porque no solamente son los gatekeepers de las distribuidoras, también de los incentivos, porque tienen que aprobarte el proyecto, porque hay una serie de expertos, eruditos que te van a decir si tu guión va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? La verdad, yo lo que les diría es manden a la fregada todo ese mundo y pónganse ustedes a desarrollar sus ideas. Esa es la gran oportunidad. Oye, que está generado con inteligencia artificial, entonces te vamos a quemar porque eres un hereje. Para las 3 personas que iban a ver la película filmada. Claro. Oye, Carlos, por último, una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué le dirías tú al Carlos de hace 25 o 30 años con esta visión en la que ahora te encuentras, con esta cosmovisión, con esta experiencia? ¿Qué le dirías tú en este camino en lo que te convertiste? ¿Qué consejo le darías a tu Carlos de hace 30 años? Fíjate que en el camino encuentras un montón de voces, que todas esas voces te van a limitar. Yo lo que les diría es que le pierdan... Mira, no nos ha pasado, no les conté toda la parte compleja de las cosas que nos han sucedido en algo que parecería tan inofensivo como hacer películas para niños, pero todo este mundo es de demandas, de derechos, de controversias, de abogados, de litigios y demás por cosas que parecerían una tontería, ¿no? Lo que les diría es que le pierdan el miedo. O sea, la manera de perder el miedo es producir, hacer, que no los limite que no hay un mercado, porque sí hay gente interesada. Luego te topas con cosas súper bonitas de gente que vio el contenido o vio al personaje y les parece atractivo. Entonces, hagan lo que quieran hacer. Yo lo que le diría a mi yo es que no escuche a tantas personas, ¿no? O sea, las personas sobre todo que te dicen, no, es que el guión no funciona, no, es que... A ver, lo acabo de decir yo. Es el 100%, pero ¿cómo lo vas a saber si no lo haces? O sea, si te limitas a tenerlo en escrito y no lo produces... Yo lo que me diría es que no debo escuchar a tantas personas. El objetivo es trascender el no, ¿verdad? Tal cual sería el objetivo. Sí, porque no sé un montón. O no buscar validación externa, ¿va? Para todo lo que se hace. Pues cuando ya esté hecho. O sea, por ejemplo, la gente te va a criticar de cualquier forma. O sea, hay gente que critica a Guillermo del Toro, ¿no? Que dice, no es el Frankenstein que yo quería ver. Bueno, pues haz el tuyo, ¿no? Correcto. La verdad es que a gente le puede gustar
gustar. Y no, a mí después del segundo acto me perdió, pero a mí, ¿no? A alguien más le pude gustar. Pero vaya, ¿desde dónde hablas? Correcto. Sí, ¿cuál es tu autoridad en el tema, no? ¿Quieres hacer un Frankenstein? Hazlo. Oye, es que no tengo los derechos, que te demanden. Lo que te demandan y demás vas a aprender. Y ya que aprendiste, te vas... O sea, vaya, el no hacer las cosas es lo que más te puedes arrepentir. Buenísimo, Carlos. Pues un gusto tenerte, conocerte, que nos permitas expandir tu mensaje, tu experiencia a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Arnaud también, un gran momento juntos y pues... Muchas gracias por estar aquí. Una gran historia de éxito empresarial que muestra pues que el camino no es fácil y que se parece más a un cuento de Homero donde hay que ir combatiendo todos los días durante años. Mucha resiliencia y increíble tu historia de negocios. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y échenle ganas. Hay una gran oportunidad. Lo que les decía que me tocó ver hace 26 años se está repitiendo. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Se repite la historia, gracias. Nos agarra más fuertes, ¿no? Correcto. Muy bien. Sintérgica, arquitectura de empresa. Beyond Consulting.